Ha habido guerra, ha habido inflación, ha habido un lío con el estrecho de Hormuz de miedo y sin embargo el oro cae. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que el oro ya no es valor refugio? ¿Es que el oro ya no funciona como antes? ¿Qué lío? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no es la cosa tan terrible como parece. Hoy vamos a explicar por qué el oro está haciendo lo que hace y, por ejemplo, está bajando más de un 7% en lo que va de mes, cuando teóricamente igual parecía que debía ser lo contrario. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a explicar todo esto, cómo poder pensar en el oro de la manera adecuada. Empezamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro pequeño vídeo de reflexión de los domingos que hoy se va a tratar pues de reflexionar sobre el oro. No es que vayamos a tocar todos los aspectos importantes del oro porque para eso necesitaríamos un vídeo de hora y media, pero sí unas cuantas claves importantes para podernos manejar en la situación actual. Aquí he preparado una pequeña infografía para que nos sirva de guía. Y bueno, pues el oro ha caído el 7,8% en junio, es decir, el segundo peor mes del año, solo por detrás de marzo, donde bajó un 11,6%. Y no tiene muy buena pinta. Si volvemos al gráfico, pero en este caso diario, pues lo vemos por debajo de la media de 200 y eso sí, con un soporte fortísimo y enorme en el área de 4000. Es un número redondo, además ahí está la banda de Mogalef inferior que ha funcionado maravillosamente bien. Fíjense cómo detuvo las alzas anteriormente. ¿Qué puede pasar? Realmente cuando empezó la guerra, que fue exactamente aquí, sí que tuvo un tirón de un par de días, pero el problema es que el oro venía de un proceso alcista tremendo que le había dejado sin combustible, había sido muy exagerado, una subida muy vertical, espantosa, y aunque había corregido, pues francamente andaba ya un poco sin combustible. Pero la clave del asunto es que el oro estamos con la inflación, estamos con que si el valor refugio, pero el oro realmente, estamos con que si tiene una correlación inversa con el dólar, el oro realmente depende de los tipos de interés. Se lo pongo aquí en el punto 2. Bueno, la prima de la guerra, digamos que ya se cobró, la prima por valor refugio ya se había cobrado de antes, pero al oro lo que le pesan son los tipos de interés. Lo explico esto un poco despacio porque es la clave de todo. El oro no paga ningún cupón, ni paga dividendos, ni paga nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, su competidor directo es el bono o la liquidez. Una de las dos cosas, que sí pagan. Lo que decide quién gana es el tipo de interés real, es decir, el tipo nominal menos la inflación esperada. Técnicamente hablando, si las expectativas de inflación subieran más que los tipos nominales, ¿de acuerdo? El tipo real bajaría y eso pues sí que podría ayudar al oro, pero el problema actual es otro diferente. Es que la inflación está obligando al mercado a quitarle recortes a la Reserva Federal y a meter incluso riesgo de subidas. Ya no hay ninguna posibilidad de que baje tipos. Encima, tras el dato de empleo, Goldman dice que el mercado pasó a descontar casi 20 puntos básicos de subidas para 2026. Ese dato de empleo fue letal para el oro, por esto que estoy explicando. Miren qué caída tuvo el oro el viernes 5 de junio. Bajó un 3,10% de caída. Por lo tanto, tipos más altos, tipos más tensos y evidentemente pues le hacen la competencia al oro, el oro no renta nada, pues está perdido. Esa es la clave. Pero fíjense en el punto 3, la inteligencia artificial. Al oro, como hemos explicado, no le está viniendo bien que los bonos estén subiendo rentabilidades por las perspectivas de inflación, evidentemente por la guerra y por el precio del petróleo. Evidentísimamente, ¿no? Pero es que hay algo que se nos está escapando y que en el mercado del oro sí lo están viendo, que el segundo motor es la inteligencia artificial, porque a la inflación del petróleo se le está sumando, ojo, el que el software y los accesorios informáticos subieron un récord del 14,5% interanual en mayo. Aquí lo tienen. Precios al consumidor, software y accesorios informáticos es esto que tienen aquí. ¿Cuándo habíamos visto esto?
desde el año 2000 nunca se había visto. Llevábamos un cuarto de siglo donde los precios de este tipo de cosas lo que hacían era bajar, con un promedio de un menos 5% anual. La tecnología cada vez era más barata. Y ahora de repente miren lo que está pasando. El motivo sobre todo pues es la memoria, los precios de la RAM que se han multiplicado por entre 3 y 6 veces desde el año 2024. ¿De acuerdo? Porque Samsung y Hynix y Micron desviaron la capacidad de obleas hacia la memoria de los aceleradores de inteligencia artificial. Para que se vea un poco esto, un kit de 32 gigas de memoria RAM que hace un año costaba 80 a 120 dólares, ahora cuesta 375 a principios de junio. Ojo, ¿eh? Y no se ve que esto vaya a bajar. Y si nos vamos a datos de inflación puros y duros, esta categoría sube un 73% en tasa anualizada récord entre noviembre del 2025 y marzo del 2026. Si analizamos ese periodo, subiría un 73%, casi el triple del pico anterior. Y esto está pesando un 1,2% en el PCE subyacente. Eso sí, solo un 0,035% en el IPC normal. Es decir, que tiene una contribución anómala mala en la subyacente del PC, en su núcleo. Y los precios al productor, pues en componentes electrónicos, pues ya ven, en 2026 llevamos más 27% récord. Todo esto no favorece al oro, porque las perspectivas de inflación, sumando este factor, la inteligencia artificial está siendo muy inflacionaria cuando se dijo que sería desinflacionaria, pues le está complicando la vida porque el punto clave sigue siendo el 2. El oro no paga cupón. Si la inflación sube, se mantiene la reserva federal, sube los tipos, el bono gana y el metal amarillo pues pierde atractivo. Y así pues nos vamos explicando esta caída del menos 25% desde enero, que además también fue influida por los excesos alcistas que había tenido anteriormente. La expectativa de paz quitaría algo de prima, bueno, aunque esto no sería demasiado importante, pero vamos al punto 5 que es fundamental. Vamos al punto 5. Todos en el mismo lado del barco. Ojo, porque los cortos de los CTAs en el oro están en el percentil 1 a un año. Percentil 1. Es decir, están en un extremo bajista exageradísimo. Muy exagerado. Desde el 2 de junio, tomen nota que se han abierto 6.500 millones de dólares en nuevos cortos y el skew de las opciones se han encarecido muy fuertemente porque se están comprando puts a gogo. La gente está extremadamente pesimista en el oro. ¿Cuál es la lectura? Pues cuando todos los sistemáticos, los ETFs, todo el mundo está en el mismo sitio, pues el movimiento se acelera, que es lo que está pasando, pero también se vuelve muy frágil. Ojo, porque el atractivo que tienen las manos fuertes para empezar a forzar esto al revés y que empiecen a cerrar cortos, pues es tremebundo. Entonces, cuando el consenso se masifica tanto, pues está sembrando su propio giro, ¿no? Goldman cree que el posicionamiento bajista estirado y una resolución con Irán podría ser un efecto bastante positivo para el oro. Tengan ustedes en cuenta además que hay otro factor positivo. Todo este problema de la inflación tecnológica mete a la Reserva Federal un poco en un callejón sin salida, porque por mucho que tú subas los tipos, no vas a abaratar la RAM. Solo vas a enfriar la economía, pero no vas a abaratar la RAM ni todo eso que está subiendo. Si la inflación persiste mientras el crecimiento flojea, pues empezaremos a hablar de esta inflación, que es el mejor terreno histórico para el oro. Los años 70 fueron eso. Y al oro le fue muy bien. En este escenario donde la Fed acaba por detrás de la curva, como siempre, pues los tipos reales podrían bajar y el oro podría volver a tener otra historia feliz, ¿no? Diría yo. Entonces, la misma inflación que hoy está presionando al oro a la baja, porque endurece a la Fed, podría ser, si frena el crecimiento sin desaparecer, pues la gasolina que lo disparará mañana. Todas estas reflexiones nos podemos hacer. Aquí vemos un poco en un gráfico pues la evolución que hemos tenido recientemente, cómo se mueve por debajo de la media de 200 sesiones que está por aquí, máximo histórico en enero, el rebote tras la guerra que duró poco y ya a partir de ahí pues empezó a primar más lo que he explicado de la tensión en los tipos de interés, con una caída del 7,8% en junio.
Por lo tanto, aunque el oro esté sufriendo mucho, yo haría aquí una recopilación de cosas importantes que puede tener alcista. Recuerden que los CTAs están en el percentil 1, o sea, los cortos, o sea, la gente está totalmente posicionada contra el oro en este momento, lo cual, por ley de sentimiento contraria, tenemos una posibilidad alcista clarísima. En segundo lugar, tenemos un soporte en los 4000 psicológicos realmente muy importante, muy fuerte, y esa banda de Mogilev que hemos visto antes. Además, añadan el hecho de que los fundamentales del oro, los que provocaron la subida anterior, esta de aquí, hasta el 28 de enero, no han cambiado. Sigue habiendo una altísima demanda de bancos centrales de oro que intentan diversificar en activos que no estén de alguna manera correlacionados con toda la crisis de deuda que tenemos ahora. Y además hay mucha otra gente, muchos inversores que entran en el oro intentando estar en activos que no estén dirigidos por estos políticos tan irresponsables que nos han llevado a esta situación trágica de deudas imposible. Digamos que el oro no lo tiene tan mal en el fondo. Y por ejemplo, pues tenemos a JP Morgan diciendo que puede terminar el año en 6.000 porque ellos ven todo lo que está pasando más como una limpieza que estaba un poco demasiado sobrecomprado que como un fin de ciclo. El oro es así, el oro se comporta a veces de una manera un tanto desquiciante, pero al final aquí va a primar lo más importante de todo: la dependencia de los tipos de interés y la dependencia de que sigan esas compras, especialmente por parte de China, que por el momento no se ven que estén frenándose demasiado. Aquí lo dejo. Mi intención tan solo ha sido hacer unas pequeñas reflexiones y sobre todo hacerles ver que estamos cometiendo un error bastante importante pensando que la inteligencia artificial es desinflacionaria, es inflacionaria y podría ser una de las causas por las que pudiera acabar subiendo el oro, porque la Reserva Federal no puede manejar ese factor subiendo los tipos, pero sí que podría mantener la inflación alta y entonces tener una situación en la cual al oro le beneficiaría. No profundizo más porque tampoco era mi intención, solo dar estas pocas pistas. Les deseo que terminen de pasar un buen domingo. Nos vemos mañana ya con los vídeos de diario. Denle al like si les ha gustado este vídeo y les envío saludos afectuosos desde Suiza. A todos los amables escuchantes. Gracias. Hasta mañana.